dice que tenemos que grabar la clase, ¿no? Recuerden ustedes de que en Bryce estamos en vivo y en directo, son las 8 de la mañana con 3 minutos del 22 de marzo del año 2021. Y como miramos en la parte de arriba, hay un botoncito rojo que aparece por ahí, eso indica que la clase ya está siendo grabada, ¿no? Listo, ahora sí, primero que nada voy a compartir la pantalla para ver las diapositivas de introducción. Y bueno, pues las vamos a tener por aquí. Dice así. La Academia Preuniversitaria Bryce, la academia pionera y una de las mejores academias del sur del Perú y a nivel nacional, presenta el día de hoy para ustedes el tema número 2 llamado Periodo Cosmológico. El curso se llama Filosofía, dictado por el psicólogo profesional llamado Giancarlo Andrei, conocido como ABC. Recuerden ustedes que la mejor plataforma virtual educativa del Perú la tiene Bryce, Microsoft Teams. Invita a tus amigos y forma parte de una preparación preuniversitaria de alto nivel y de alta calidad. Recuerden ustedes que los resultados, siempre por la preparación exigente que tenemos, nos han acompañado, sobre todo últimamente y abismalmente notorio en el área de sociales y de ingenierías. En el área de biomédica nos fue muy bien en la cantidad de ingresantes y en el ciclo de quintos, ¿no? Pero en general somos una academia muy compacta que siempre sacamos buenos resultados, así como lo pueden notar en la pantalla. Listo. Bueno, dejamos las diapositivas de introducción y ahora sí nos vamos a enfocar en el tema que vamos a hacer el día de hoy. Antes de pasar al tema del día de hoy, primero que nada vamos a conocer las disciplinas filosóficas. Esto nos va a tomar, no creo yo, más de 10 minutos. Y luego pasamos al tema del día de hoy. También no nos vamos a olvidar, por si acaso alguno acaba de entrar hace algunos segundos o minutos, que faltando 5 minutos, yo le voy a poner el formulario, por si acaso, miren, se lo voy a enseñar, ya está creado, acá está. Y ahí está, bueno, me imagino que ya le va a aparecer en la pantalla, ahí están las 10 preguntas de los 10 autores que les dejé la semana pasada. Ojalá también que tengamos la valentía de dar, porque así como hay algunos que quieren votar en blanco viciado, hay algunos alumnos que no quieren dar formularios, dicen, no, 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 siempre hay que evaluarnos para ver cómo vamos, ¿no? Listo. Ahora sí, vengo por acá, terminamos disciplinas y empezamos el tema de hoy día. Pero antes preguntaré, ¿se puede mirar en la pantalla el tema que dice disciplinas o todavía no? Sí, profe. Sí, profesor. Listo, muchas gracias. Por otro lado, el audio que hablo, ¿no? Mi voz de ritmo romántica, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Profe. Bien, profe, perfecto. Perfecto, ahora sí, arrancamos nomás la clase del día de hoy. Dentro de la filosofía tenemos 12 disciplinas. Bueno, en realidad no son 12, son como 50. Pero como ustedes van a postular a la UNSA y no a Harvard, solamente vamos a usar 11. Las primeras 5 son nociología, epistemología, axiología, lógica y ética. Nociología, epistemología, axiología, lógica y ética. También tenemos lo que es estética, antropología filosófica, ontología, metafísica, deontología y cosmología. Yo deduzco, porque la UNSA por año cambia algunos temas, que de repente este año nos puede integrar estética, o nos puede integrar ontología, o nos puede integrar metafísica. O nos puede integrar, bueno, cosmología, ¿no? Porque toda la historia de la filosofía es cosmología. Deontología lo integró el año pasado. Entonces, probablemente este año nos puede integrar o estética, o ontología, o metafísica, o los tres, ¿no? De repente. Ya. Tú estás en la Academia Bryce, y en la Academia Bryce tienes que aprender todo con una palabra. A pesar de que la mayoría de universidades son bien floreras,
A mí me basta y me sobra que tú aprendas todo con una palabra. O si no es con una palabra, menos de 5 palabras. Puedes aprenderlo por 3, por 4, pero que no pase de 5. Entonces empezamos acá. Nociología. ¿Cuándo marcaría nociología en un examen de admisión? Cuando le hable de conocimiento general. Si a usted le habla de conocimiento general, nociología. Conocimiento general, nociología. En cambio, si a usted le hablan de conocimiento específico, en general que le hablen de la ciencia, cualquier palabra que use la palabra ciencia, teoría científica, conocimiento científico, estudio de la ciencia, o alguna palabra relacionada con la ciencia como evaluar, investigar, analizar, cualquiera de esos elementos que tengan que ver con la ciencia, ahí marco epistemología. Entonces, repito otra vez. Si a usted le dicen conocimiento general, nociología. Si le dicen conocimiento específico, particular o científico, ahí me tiene que marcar epistemología. Axiología es otra balota que podrían integrar este año, ¿no? En los últimos 2 años no ha habido ontología, metafísica ni axiología, probablemente lo puedan integrar este año. La axiología es el estudio de lo valioso, dentro de lo cual están valores, por cierto. Yo me acuerdo que cuando regresamos a la filosofía en el año 2019, algunas personas creían que los valores era la axiología. Dentro del valor están los valores, pero la axiología no es el estudio de los valores. Más para eso está la ética, por ejemplo. La axiología es el estudio de lo valioso, de lo que el ser humano considera como superior o inferior en cuanto al valor, a lo que le da importancia. Entonces, antes que valores, yo preferiría que ustedes me graben valioso. ¿Qué es la axiología? En una palabra, estudio, disciplina que estudia lo valioso. Listo. Lógica. Lógica es un tema que a medida que cada año que pasa, la UNSA le agrega más cosas, ¿no? Más cosas le está agregando en el caso de lógica. Listo. Lógica. Disciplina que estudia los métodos y procedimientos para llegar a razonamientos, o si no, también llamados inferencias. Disciplina que estudia, con rojo nomás es lo que vamos a grabar, métodos y procedimientos para llegar a razonamientos. Si yo llego a una verdad absoluta, a eso se le llama silogismo. Si yo llego a un error en el camino, a eso se le llama falacia. Entonces, para comprobar si el conocimiento es auténtico o no, voy a usar pues algo llamado lógica para evaluar el método, el camino, el procedimiento. Y si llega una verdad, silogismo. Si llega una mentira, o no le vamos a decir mentira, le vamos a decir error, se llama falacia. Listo. Pasamos ahora a lo que es la ética. ¿Qué es la ética? Es la disciplina que estudia la moral. Nada más. Ética, disciplina que estudia la moral. Ética con moral, moral con ética. No sé si les habrá pasado a alguno de ustedes lo mismo, pero yo me acuerdo que en un panel de hace un mes, más o menos, ya casi por los últimos, yo les puse estudio del comportamiento humano desde la óptica filosófica. Y yo me acuerdo que esa semana les había explicado bien qué diferencia había entre ética y moral, y la respuesta era moral, pero al menos no sé cómo habrá sido la evaluación en ingenierías y biomédicas. En sociales me pusieron ética, ¿no? Entonces, en realidad la ética estudia la moral, y la moral es el conjunto de reglas y normas que regulan la conducta de un humano. Así como en psicología hay una escuela llamada el conductismo, que dice que solo importa la conducta, en la filosofía
hay una disciplina llamada ética que estudia la moral. ¿Y qué es la moral? Es el comportamiento humano, ¿no? Comportamiento humano. Listo. Estética. ¿Qué es la estética, profesor? Es el estudio de la belleza. Pero hay que hacer una corrección. No se refiere a la belleza corporal, se refiere a la belleza artística, a ver una pintura, a contemplar un paisaje. No se refiere a la belleza humana. Solamente podría referirse la estética a la belleza humana cuando la persona se integra cosas, ¿no? Por ejemplo, te operas la nariz, te tiñes el cabello, pasas día, tarde y noche maquillándote. Eso sí podría ser considerado un tipo de estética porque le agregas un elemento a tu esencia. Pero en realidad la estética desde el punto de vista filosófico es el arte o es la disciplina que busca la armonía, el equilibrio, no tanto en el humano, porque ustedes recordarán que los griegos en la época antigua valoraban más la desnudez que otra cosa, ¿no? Listo. Antropología filosófica, que la antropología filosófica es el estudio del hombre. Hombre. Antropología filosófica, estudio del hombre por la filosofía. Y generalmente la filosofía va a estudiar dos partes, su origen y su fin. Su origen y su fin. Listo. Ontología es el estudio de la relación que hay entre un ser y sus entes. ¿Qué significa, profesor, la palabra ser? Alguien que ya piensa o alguien que ya reflexiona por sí mismo. Eso es la ontología. Por ejemplo, a ver. Un bebé de 1 año y medio o de 2 años, ¿será un ser desde el punto de vista filosófico o no? No, todavía no. Todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque no piensa por él mismo. En cambio, muchos de ustedes que ya tienen 16, 17, 18 años, ¿ya son seres o no? Sí. Ustedes sí. Es más, se me echan en redes sociales. ¡Que viva Castillo! ¡Que viva Keiko! Sí a la derecha, no a la izquierda, sí a la izquierda, no a la derecha. Eso es ontología. Y en el caso de los entes son todas aquellas instituciones naturales y sociales que influyen sobre el humano. La religión es un ente, el Estado es un ente, la política es un ente, la naturaleza es un ente, tus propios papás son entes, tu enamorado tóxico es un ente, ¿no? Imagínense. Listo. Pasamos ahora a ver la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Es el estudio de la realidad. Estructura, naturaleza y principios. Estructura, naturaleza y principios de la realidad. Eso es metafísica. Deontología. ¿Qué es la deontología? La deontología es una disciplina relacionada con la ética que va a estudiar la moral de un profesional en su trabajo o en su profesión, ¿no? Ustedes futuramente van a ser ingenieros o van a ser enfermeras, médicos, biólogos, nutricionistas, etcétera. Y bueno, pues dentro de su trabajo tienen que ser personas correctas, personas morales. La deontología evalúa a la persona en su profesión, ¿no? Dentro de su profesión. Listo. Y por último tenemos la cosmología. ¿Qué es la cosmología? Bueno, pues la cosmología es el estudio de el origen del universo, ¿no? Hoy en día, decía el temario 2021, ha sido reemplazada por la física y la astronomía. O sea, la astronomía, evaluar los astros, la física, evaluar todo el universo en general. Pero la más antigua de todas las disciplinas es la cosmología. ¿Y qué evalúa la cosmología? El origen del universo. Por eso, desde este momento vamos a estudiar cómo fue el origen del universo. Entonces empezamos con la balota 2, llamada periodo cosmológico, ¿no?
dentro de lo que vamos a evaluar la historia antigua, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar y repasar con calma. Yo recuerdo que hace 2 semanas me habla un compañero tuyo y me dice, profesor, ¿quién es de la edad? La verdad, no recuerdo bien el examen de ranking que les habrán puesto, pero me dijo, profesor, ¿por qué la respuesta de qué autor pertenece a la edad moderna es Descartes? Me dijo. Yo he marcado Platón, me dijo. Y yo le digo, ¿Platón? ¿Cómo que Platón? Sí, me dice, yo he escuchado que Platón pertenece a la edad moderna. Entonces, bueno, a veces nos podemos generar una confusión, ¿no? Listo. Entonces, empezamos la balota número 2 que se llama Historia de la Filosofía, Edad Antigua, Periodo Cosmológico. ¿Se mira en la pantalla el título? Todavía no. Sí se mira, profesor. Sí, mira. Ahí está. Correcto. Para adelante. Sí, mira, profe. Gracias, muchas gracias. Entonces empezamos por acá. Hace 4.000 años, entre 4.000 y 5.000 años, no se hablaba de Dios. O sea, yo no decía, hay un Dios creador del cielo y de la tierra, Jesucristo su único hijo, no. No. Las primeras personas que empezaron a formar civilizaciones como los egipcios, mesopotamios, romanos, griegos, atribuían todo a un elemento que ellos no podían conocer llamado arjé. Entonces, arjé es una materia, es una sustancia, es un elemento que es el que crea todo. Lo único que no podían determinar las personas antiguas, hace como 4.000 o 5.000 años, es cuál era ese elemento que creaba todo. Entonces se comenzaron a crear pues, hipótesis para hablar del agua, del aire, del fuego, de la tierra, del aire, etcétera. De semillas cósmicas, por ejemplo. Y a ese elemento que crea todo, a ese elemento que da el origen a todo, se le llama arjé. ¿Qué es el arjé? Es un elemento que crea todo, que genera todo, que inventa todo, ¿no? Si queremos decirlo así. Entonces, si a mí me preguntan en el examen de ranking o en el examen de la UNSA, ¿cuál era el concepto que usaban los griegos para hablar del origen de todo, del elemento que hace todo, pone todo, quita todo? A eso se le llama arjé. Hay temarios en Cusco, hay temarios en Tacna, hay temarios en Lima que dicen arché, pero en realidad viene a ser lo mismo, ¿no? Arjé o arché, ¿no? Listo. Recuerden ustedes que estamos hablando del primer periodo de la historia, y ese primer periodo de la historia se le llama cosmológico. ¿Por qué? Porque todo el interés de los filósofos, todo el interés de la sociedad estaba concentrado en averiguar quién nos había creado, cómo se llamaba ese elemento creador de todo. Para lo cual los griegos lo que hicieron fue crear teorías que se discutían en la plaza principal griega llamada Ágora sobre qué nos había creado, ¿no? Sobre qué nos había creado, ¿no? Por ejemplo, generalmente las primeras tesis de los filósofos griegos provienen de un elemento natural, algo que podían percibir por los sentidos, ¿no? El aire, el agua, la tierra, el fuego, el viento, el sol, etcétera, ¿no? Entonces, las primeras tesis para explicar el origen de todo provienen de un elemento que hay en la naturaleza. Por eso es que decimos, el arjé está en la naturaleza, porque hay un elemento que nosotros miramos, tocamos, olemos de la naturaleza, que es el creador de todo. Lo rico y lo principal que ocurrió en la antigua Grecia fue lo siguiente, ¿no? Surgieron diferentes escuelas que daban diferentes explicaciones, desde lo más abstracto hasta lo más real o hasta lo más concreto, ¿no? De las cuales, pues, vamos a separarlas en 6 grupos. Mileto, pitagórica, Elea, Efeso, atomista y pluralista. Por ejemplo,
la escuela más antigua que hay es la escuela de Mileto. ¿Ya ha venido alguna vez en examen de admisión en qué poli o ciudad se formó la filosofía? Entonces, ¿cuál es la más antigua de todos? La escuela de Mileto con Tales, ¿no? Tales de Mileto. Luego sigue la escuela pitagórica, por el mismo nombre, Pitágoras. Luego sigue la escuela de Lea, polis de Lea, con Parménides. Luego se creó en el estado de Efeso, Heráclito, escuela de Efeso. La escuela atomista es un grupo de pensadores que había por toda Grecia que decían que hay elementos pequeños que forman todo. Y los pluralistas son personas que dicen que no, el universo no se formó de un elemento, sino que se formaron de varios, ¿no? Listo. Entonces, arrancamos con la escuela ¿no? Llamada la escuela de Mileto. En la antigua Grecia, les cuento algo, se ponía el apellido de un humano según la poli donde había nacido. Por eso es que los tres primeros autores llevan el apellido de Mileto. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Así como los que somos católicos cristianos, por ejemplo, decimos, por ejemplo, ¿no? Decimos Jesús de Nazaret. El joven rabí se llamaba Jesús, ¿no? Pero como se había criado en la urbe o la ciudad de Nazaret, por eso le decían Jesús de Nazaret. Listo. La foto que ustedes tienen en pantalla es una foto del año 2005 de la antigua ciudad de Mileto. De hecho, han pasado 4000 años, ya está prácticamente destruida, ¿no? Totalmente destruida, por no decirlo de otra forma. Listo. Bueno, vamos a ver los tres primeros autores que surgieron en Mileto. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo el temario 2019, 2020 y 2021, en ambos se repiten los tres. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, ¿no? Es más, Anaximandro fue el autor que vino en el primer examen del año 2019. Entonces, pero todavía no han preguntado Tales ni Anaxímenes y lo siguen poniendo nuevamente en los temarios. Eso quiere decir que en algún momento te van a preguntar por ellos, probablemente en el próximo examen. Probablemente en el próximo examen. Si nosotros somos concretos y directos, todos sabemos que el examen que viene ahora en el mes de agosto es el más sencillo de los dos que hay. Si uno analiza el examen de agosto, de septiembre con el de marzo, de todas maneras el de agosto y septiembre es mucho más sencillo, es mucho más práctico que el de abril, ¿no? Los exámenes de marzo, de abril, como es el último examen, te lo ponen pues un poquito más difícil, te van a subir el nivel. Pero en el examen de agosto, que es el primer examen de cada año, ese siempre lo ponen más básico, más elemental, ¿no? Listo. Entonces empezamos con Tales de Mileto. Primero que nada, Tales de Mileto es el padre de la filosofía. ¿Por qué? Porque es el primer filósofo. ¿Por qué? Porque fue el primero en explicar cuál era el arjé, o sea, cuál era el origen de todo. Según lo que cuentan las leyendas, Tales vivía en una isla cerca del agua, llovía mucho, su urbe estaba muy relacionada con la agricultura, entonces, según él, todo proviene del agua. El agua hace todo, pone todo, quita todo. Fue uno de los primeros en indicar que inclusive el humano estaba conformado por 3/4 partes de agua. Así como la Tierra está formada en gran parte de agua, el humano igual, estaba formado de agua. Él se dedicaba como profesión a hacer cálculos numéricos, aunque a pesar de que habían cálculos numéricos, todavía no se había fundado la matemática, por lo cual no podríamos decir que él es el primer matemático porque él hacía cálculos numéricos, pero no, pues no había fundación de la matemática y a él tampoco pues le interesó tampoco fundar la matemática, ¿no?
Con los cálculos numéricos pudo determinar el primer eclipse que vio un humano. No es el primer eclipse del mundo, porque antes de que existan los humanos ya habían eclipses, pero el primer eclipse visualizado por un ser humano sí lo determinó Tales, ¿no? Usando las matemáticas, por ejemplo, hizo un teorema sobre los triángulos semejantes, que yo me imagino eso deben ver ustedes en geometría, ¿no? Listo. Creía que la Tierra era plana, tenía forma de plato circular, ¿no? En realidad la leyenda completa dice que, según Tales, la Tierra era un conjunto de inmensa agua ilimitada, donde habían 4 tortugas y sobre las 4 tortugas estaba la Tierra, ¿no? Y por ejemplo, los terremotos y los maremotos se producían porque las tortugas se movían, ¿no? El movimiento de las tortugas generaba que la Tierra sufra de temblores y cosas por el estilo, ¿no? Listo. Pasamos a Anaximandro de Mileto. En el caso de Anaximandro, es el único autor o es uno de los 2 autores que rompe el molde. No le atribuye todo el origen del mundo a un elemento natural, como el agua, el aire, la tierra, el fuego, no. Él dice que hay un elemento que no podemos tocar llamado apeiron, ¿no? Por ejemplo, alguno de ustedes me dirá, profesor, ¿cómo es posible que él diga que todo proviene de un elemento que no podemos ni mirar ni tocar? Lo mismo que la idea del alma, ¿no? El alma es un elemento que no podemos ni mirar ni tocar, pero miles de personas creen en el alma. Entonces, de la misma manera, hace 4000 años, Anaximandro pensaba de que había un elemento que no podemos mirar ni tocar, llamado apeiron, que era el que creaba todo.